Hola iglesia, vamos a adorar juntos, nos da mucho gusto que estés aquí. Amén, Señor, tú nos das vida, tú estás aquí, Jesús. Te adoramos, Padre, te adoramos, Espíritu Santo. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Te decimos, Jesús. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Jesús, tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Te adoramos, Jesús. Tú eres la fuente de nuestra vida, en ti está nuestro corazón. Sol brillando en majestad, En color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. te decimos a Él. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. En ti, Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. así es. Te damos gloria, Jesús. En ti tenemos salvación. Te adoramos.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Familia Valle, personas, familias enteras, ¿verdad? Que vienen siguiendo estas transmisiones. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Bien? Ok, qué bueno, porque, ¿sabes? Dios es poderoso y Él es nuestro Padre. Él, ¿verdad? Tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así es que qué bueno que estás en esta transmisión desde temprano, alabando el nombre de nuestro Dios, dándole la gloria y la honra al venirle a decirle que Él es el Dios de nuestra vida, al agradecerle, ¿verdad? A venir a llenarnos de ese agradecimiento frente a nuestro Dios, para que Él sepa que nosotros le amamos y que le obedecemos. Así es que, iglesia, sean todos bienvenidos. Hoy estamos estrenando, ¿sabes? Horario. Hoy estamos en esta transmisión a las 11 de la mañana. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos para que la gente que también está el día de hoy, en la mañana estuvimos de manera presencial a las 9 y en un rato más a las 12 podamos convivir contigo. ¿Cuál es nuestro deseo? Estar más conectados, estar realmente contagiándonos unos a otros de la fe y sobre todo, ¿verdad?, presentándole al mundo en esta pandemia, en esta crisis, en este virus tremendo que estamos viviendo. La situación es animarnos unos a otros, animar nuestro corazón y saber que tenemos un Dios en México y en el mundo. Así es que seas bienvenido. Hoy estrenamos ya la reunión a las 11 de la mañana en línea y mira, también estamos estrenando series, ¿sabes? La serie de hoy se llama, escucha bien, Dios restaura. ¿Dios qué? Restaura. Y el episodio 1 se titula Él sana tu tierra. Dile al que está a tu lado, Dios sana tu tierra. Él es un Dios también restaurador. Wow. Entonces, ¿te parece bien si mientras, verdad, preparamos nuestros corazones ahí en tu casa donde te encuentres, oramos para poner en las manos de Dios, de este Dios bueno, este mensaje para ti, para mí el día de hoy? Ok, pues procedamos. Ayúdame por favor ahí desde tu hogar, del lugar donde te encuentres, ya sea, ¿verdad?, aquí en el interior de la Ciudad de México, en el Estado de México, en el país o fuera del país. Ayúdame a orar. Vamos a ponernos en manos del Señor. Padre, este día, Señor, este domingo hermoso, esta mañana, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor. Anhelamos escuchar tu mensaje, Señor, pero también te pedimos que no nada más seamos oidores, Señor, sino que tú pongas el querer como el hacer para que nosotros llevemos a cabo y vivamos este mensaje de manera total. En el nombre de Jesús, también te pedimos, Dios, que quites todo distractor y que solamente estemos enfocados en estos minutos en escuchar tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Así es que, persona, familia, tome buenas notas, prepárese y mire, ya va a empezar el mensaje. Invite a otros. La reunión pasada, la prédica pasada, ¿recuerdas? Que una de las cosas de la fe era que nosotros tenemos que contagiar de fe a otros. Wow, qué tremendo. Así es que tú puedes contagiar a otras familias y personas cuando tú, a través de estas redes sociales,
invitas, ¿verdad?, a que ellos participen de esta reunión. También te pido que estés orando, la verdad, en la semana, que estés orando día con día para que el Señor te ponga por quién debes de orar, para que el Señor y el Espíritu Santo sea el que derrame de su amor y los convenza que Dios tiene mensajes de bien y no de mal, mensajes de paz y sobre todo mensajes de vida. Así es que, ¿cuál es la serie? Dios, ¿qué cosa? Dijimos, vamos a repetirlo: restaura y sana nuestra tierra. Dios restaura y sana nuestra tierra. Entonces, mira, mientras orábamos, el Señor nos daba esta palabra. Vámonos directamente a la Escritura, al segundo libro de Crónicas, por favor, al capítulo 7, verso 14. Efectivamente, esa oración que muchas veces tú has oído, ¿verdad? Cuando estaba Salomón haciendo el templo, ¿te acuerdas? Cuando estaba construyéndolo ahí, de repente el Señor le da una instrucción y le dice: a ti, a mí también el día de hoy. Dice segundo libro de Crónicas 7:14, dice lo siguiente, por favor. Voy a leer primeramente la Reina Valera. Dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humilla mi pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Tú y yo somos el pueblo de Dios hoy. Qué curioso, ¿verdad? Se dirige a su pueblo, no se dirige a otros. Se está dirigiendo hoy directamente a tu hogar, se está dirigiendo a tu persona. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Mira esta otra traducción en otra versión de la misma Biblia. Segundo de Crónicas 7:14 dice: pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo en todas las cosas. Qué tremenda situación. Y mira, te decía que esta palabra es una esperanza de reto, es una esperanza de confrontación hacia el arrepentimiento, pero sobre todo podemos ver el corazón otra vez de nuestro Dios. Ese Dios que lo que nos está diciendo es que su deseo total es bendecir nuestra vida. Sanar nuestra tierra significa sanar las relaciones familiares, sanar alguna herida que tenemos del pasado, en fin, nuestra tierra, empezando por nuestra familia, empezando por nuestra vida en su totalidad. Él quiere sanar nuestra vida en general, nuestra tierra. Pero hay 4 condiciones que tú y yo podemos leer en esta oración. Dice otra vez: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué situación tan especial el día de hoy. Y la pregunta, antes de entrar de lleno en el tema, ¿verdad? ¿Cómo te encuentras hoy realmente tú en tu vida, hermano? ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Hay conflictos? ¿Hay problemas? ¿Hay falta de paz? ¿Hay pecado? ¿Hay tribulación? ¿Sabes? El Señor, cuando expresaba esta palabra, es justo lo que necesitamos hoy la iglesia de Valle. Y hoy el Señor nos está pidiendo, ¿verdad?, que nosotros regresemos a Él, que lo busquemos. Está pidiendo que nos humillemos, y una forma de humillarnos es reconociendo que tenemos faltas, que tenemos pecados, que no estamos buscándolo completamente. Wow, Señor. 4 condicionantes, de verdad, 4 condicionantes. Y te pregunto otra vez, de verdad, ¿cómo está tu tierra, o sea, tu vida? ¿Cómo está la relación familiar? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu negocio? ¿Y cómo están las relaciones que tienes alrededor? ¿Duermes bien? ¿Has tenido últimamente gozo en tu corazón? Qué bueno. Y si no es así, la palabra de hoy es para ti y para mí. Si hemos estado intranquilos, si algo sucede, ¿sabes? Es tiempo de ponernos a cuentas con nuestro Dios. Y esto no es para venir a publicar con todos, es una decisión personal para tu vida y para mi vida, ¿sabes? Es una decisión personal. Y mira, déjame decirte algo directamente ya del tema que estamos hablando, ¿ok? Las 4 condicionantes es: si se humilla, si oras, si me buscas, entonces hay un resultado y hay una bendición.
de parte de Dios. Y además dice, si se arrepienten. ¿Sabes que humillar qué significa en el diccionario? Es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como nuestra cabeza o nuestras rodillas. Específicamente el señal de sumisión y acatamiento a una orden. También humillar significa abatir el orgullo y la altivez de alguien. Wow. Cuando tú y yo vamos y nos humillamos, quiere decir que nos postramos ante el Señor para reconocer que hemos sido incapaces de vivir una vida de acuerdo a su sistema de creencias o a la Biblia, que no estamos realmente en el camino metido, ¿sabes? Pero hoy el Señor nos dice, ¿sabes? Yo soy un Dios restaurador, iglesia, persona, familia que me escuchas. Y restaurar significa poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. O sea, volver, ¿qué dice aquí restaurar? A reparar, como cuando tú restauras algo, ¿verdad? En tu casa, como cuando tú restauras inclusive tu auto o tu relación con tus compañeros de trabajo o tu relación familiar con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos. Restaurar es precisamente recuperar el inicio como cuando tú estabas. Y nos dice el Señor, ¿sabes? ¿Quieres que yo restaure tu vida? Tú necesitas entonces cumplir estas 4 condicionantes. Humillarte es reconocer que tú realmente necesitas el día de hoy arrepentirte de lo que has vivido, reconocer que no has vivido plenamente buscando ese Dios, orándolo, ¿verdad? Suplicándole y poniendo todos en manos de tu Dios. Si te humillas, si oras, si me buscas, si te conviertes de tus malos caminos, dice el Señor. Entonces el primer paso para que nosotros tengamos una sana, ¿verdad?, tierra, o para que el Señor sane nuestra tierra, es precisamente, ¿verdad?, es humillarte ante la presencia de este Dios poderoso. Esa es la primera condición, ¿sabes? Humillarse. En la actualidad se promueve una actitud arrogante y soberbia, ¿a poco no? En las últimas fechas, en los últimos tiempos, en la mente del mundo, ¿cuál es? De arrogancia, de soberbia, de poder. El querer hacer las cosas a nuestra manera es simplemente un acto de falta de humildad. ¿Cuántas ocasiones no te dicen, oye, no seas sabio en tu propia opinión, pide consejo? Y dices, no, yo puedo hacer mis cosas, yo tengo capacidad, inclusive delante en el pueblo del Señor, Dios me ha dado habilidades, tengo la capacidad. La mayoría de las veces tenemos problemas en vez de buscar al Señor. Decidimos entonces, ¿verdad?, actuar en nuestras propias fuerzas y a nuestra manera. Muchas veces decidimos simplemente, ¿qué cosa? Ignorar a nuestro Dios. O sea, tenemos problemas, estamos teniendo un carácter difícil, estamos teniendo situaciones que no van de acuerdo a la Escritura y seguimos justificándonos. Seguimos diciendo, no hay problema, el Señor perdona. Pues sí, pero hoy el Señor nos habla claro. ¿Sabes? Para que yo pueda sanar tu tierra, para que pueda sanar, para que pueda, ¿sí?, restablecer esa situación original contigo, necesitas primeramente humillarte, reconocer que necesita uno la presencia de ese Dios poderoso. En otras palabras, necesitamos arrepentirnos, hermano. Y arrepentirnos, ¿qué es? Volver de lo que estamos, caminar hacia un lado, y arrepentirte es dejar de caminar por ahí y dar la vuelta en sentido contrario. ¿Te suena esto del arrepentimiento? Muchos profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, exhortaban al pueblo de Dios a arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. ¿Cuántas ocasiones el pueblo de Israel no pecó? Entonces, ¿qué decían, verdad? Todos aquellos profetas, todos aquellos líderes, ¿sabes? Necesitan arrepentirse, pedir perdón, ponerse a cuentas. En los evangelios, inclusive Juan el Bautista, ¿qué dice? Por favor, allí en Mateo 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Wow. Entonces la palabra de arrepentimiento es una alerta, ¿verdad?, a la humanidad el día de hoy. Es lo que Jesús realmente también estableció unos meses después de esta declaración de Juan el Bautista. ¿Sabes? Una de las cosas que siempre también, no nada más Jesús, sino sus apóstoles hacían, es nos invitaban al arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado, como diciendo, deja de vivir de acuerdo a lo que tú crees y entonces arrepiéntete y por favor vive de acuerdo a la palabra. Wow, Señor. Mira, ahí en Mateo 4:17
¿verdad? Es precisamente lo que dice el Señor Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pedro precisamente también ahí en Hechos capítulo 2 verso 38, ¿te acuerdas? Cuando de repente se derrama el Espíritu Santo sobre todos ellos, y entonces ese hombre arrojado de Pedro lo que hace es levantarse con valor, o sea, con denuedo, y empezar a hablar del Señor Jesús, del Evangelio, de las nuevas, de las buenas noticias. Wow, Señor. Y entonces, ¿qué pasa, verdad? Nunca, yo creo, Pedro se imaginaba la respuesta de la gente. ¿Cuántas veces este apóstol, este discípulo de Jesús, no ha de haber querido conquistar a las personas, contagiarlos de su fe? Pero hasta que no se derramó el Espíritu Santo, cuando ellos estaban unánimes, cuando ellos estaban apegados a la palabra de Dios, hermano. Cuando estaban a la palabra de Dios apegados, cuando realmente ellos estaban enfocados en establecer el reino de los cielos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuánta gente? Miles de personas ese día, nos dice el libro de los Hechos, que se convirtieron como 3,000. ¿Y te acuerdas qué dijeron algunos cuando escuchan todo este mensaje lleno de poder de Pedro, gracias a la guianza del Espíritu Santo? Fíjate lo que dicen algunos: ¿qué hay que hacer para librarnos de eso? En otras palabras, ¿qué hay que hacer para el perdón de los pecados? ¿Qué hay que hacer, verdad, para que sane Dios nuestra tierra, nuestra vida? ¿Qué hay que hacer para obtener esa vida eterna? ¿Y qué les dice el apóstol Pedro ahí en Hechos 2:38? ¿Ok? ¿Qué dice la Escritura? Arrepiéntase y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces el arrepentimiento es clave. Mira, muchas veces nos olvidamos, hermano, de que somos pueblo de Dios. ¿De verdad? ¿En qué sentido? Que necesitamos, ¿verdad? En situaciones en donde nos falta paz, en donde nos falta tranquilidad, y vamos y oramos, insistimos, realmente ponernos a cuentas con nuestro Dios. Y una forma de hacerlo, ¿sabes? El día de hoy es humillarnos. ¿Cómo? Postrándonos, reconociendo que no hemos marchado correctamente con el Señor. Mira, el apóstol Pablo, también ahí en Hechos 17:30, ¿cómo lo dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué crees que el Señor insiste tanto en el arrepentimiento? Porque lo que Dios quiere es conquistar nuestro corazón, que le demos la vuelta a nuestra vida y que no vivamos, ¿verdad?, solamente para nosotros, ignorando su presencia o su existencia. Por lo tanto, si queremos que Dios sane nuestra vida, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de su presencia. Ya no se puede, Él no puede despreciar a un corazón constricto y humillado. ¿Sí? Amén. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios nos pide? Pues un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. ¿Qué cosa? Que no desprecia a Dios, sino lo anhela. ¿Eso quién lo dijo? El rey David. ¿Te acuerdas cuando pecó con Betsabé? Ahí en el Salmo 51:17. Porque el Señor no hace a un lado cuando tú vienes con un corazón contrito y un espíritu quebrantado. O sea, cuando vienes a reconocer tus faltas, cuando vienes a reconocer tus pecados, hermano. Mira, yo no sé qué esté viviendo el día de hoy, hermano, persona de Valle, pero vuelvo a repetirle, realmente cómo está nuestra tierra. ¿Hay paz, hay tranquilidad, hay armonía? Necesitamos revisar, ¿sabe? Necesitamos revisar y ponernos a cuentas el día de hoy con nuestro Dios. Y ponerse a cuentas necesitamos es regresar a la presencia y a ser dirigidos por ese Dios poderoso a través de su Espíritu Santo. Hebreos 4:14-16 dice aquí: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo leo otra vez. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra esperanza, pero sin pecado. Mira, ¿te acuerdas antes cuál era la clave para el perdón de pecados allá en el Antiguo Testamento? ¿Te acuerdas que había sacerdotes? Los cuales los sumos sacerdotes son los que pasaban al lugar santísimo para interceder por los pecados del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para alcanzar el perdón, ¿verdad? Y aunque solamente era
una sombra y tipo de Jesús, porque ya estando Jesús, ¿verdad? Cuando ya fue el sacrificio, hoy el sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo mismo. Si antes eran importantes los sumos sacerdotes, claro, porque si un sumo sacerdote era una persona íntegra frente a Dios, cada año él se presentaba, ¿para qué? Para la remisión de los pecados del pueblo, para que nuestras conciencias, las conciencias de ellos estuvieran tranquilos a través de humillarse y pedir perdón. Pero ¿qué pasaba cuando un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento no cumplía? ¿Verdad? Dice la Escritura que cuando un sumo sacerdote no estaba bien delante de Dios, lo tenían que sacar muerto con una cadena porque sonaba y lo sacaban. Qué triste también, ¿no? Cuánta gente no tenían esperanza en ese sumo sacerdote. Pero hoy, sabes, hoy el pacto, el nuevo pacto es mejor, porque hoy nuestro sumo sacerdote es precisamente Jesucristo. Entonces, hermano, si hoy tenemos un sumo sacerdote llamado Jesús, el cual, ¿verdad?, nos entiende porque Él vivió como un hombre, Él sabe las debilidades que tenemos tú y yo, pero Él fue sacrificado sin pecado. Y el 16, ¿qué nos dice? Hoy Dios nos invita y nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que te está diciendo hoy el Señor, hermano? En otras palabras, te está diciendo: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si tienes pecados, si tienes iniquidades, ven y humíllate delante de mi Hijo. Yo te digo, yo no sé, tú necesitas el día de hoy ver primeramente cuáles son, en qué condiciones está actualmente tu vida. Como nos dice el Señor, ¿necesitas restauración? Entonces dice el Señor: humíllate, arrepiéntete, ora, clama a mí, búscame, ¿verdad? Y arrepiéntete de esa forma de vida. Entonces yo perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Qué tremenda situación. 4 condicionantes importantes. Fíjate bien, el día de hoy el Señor no te viene a juzgar, el día de hoy te viene el Señor a que te pongas a cuentas con ese arrepentimiento. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, la Escritura dice la siguiente: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y tú y yo no tenemos que andar pregonando a medio mundo, hermano, nuestros pecados y nuestras faltas. Tenemos que ir frente a la presencia de Dios y descubrir, ponernos a cuenta sobre lo que hemos vivido. El que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta, o sea, se arrepiente y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Inclusive el rey David ahí en los Salmos, ¿no? Que dice: ¿cómo puedo, en el Salmo 19 del 12 al 14, cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Verdad? Límpiame de faltas ocultas. ¿Qué decía David? Señor, descubre mis pecados ocultos y muéstramelos, Señor, para que yo me pueda arrepentir y estar, ¿verdad?, completamente en tu presencia, con una tierra sana, con una vida sana, con una relación con un Dios sana, preparado para las buenas obras que Dios ya preparó de antemano. ¿Te gusta esto, hermano? Es tremendo lo que Dios está diciendo a nuestras vidas el día de hoy. La primera condicionante para que nosotros podamos tener esa restauración, para que nosotros sanemos nuestra tierra, entonces es la humillación. Y la segunda condición, ¿cuál es? Si mi pueblo ora invocando su nombre. Fíjate, en el libro de Juan capítulo 14 verso 13, el Señor Jesús enseñó que cualquier cosa que pidamos, la pidiéramos al Padre en su nombre. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, amén, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto debe ponernos a pensar si estamos orando, si realmente estamos dedicando tiempo a presentar nuestras peticiones delante de Dios, o estamos dedicando el tiempo a derramar nuestros corazones en adoración a Él, en acción de gracias. Esto nos lleva a meditar y pensar si estamos teniendo una buena comunicación con nuestro Padre Celestial. La oración, hermano, nos lleva a tener una relación de intimidad con un Dios poderoso, ¿sabes? Por eso el Señor dice: humíllate, arrepiéntete, o sea, ven y preséntate ante mi Hijo en esa relación de intimidad a través de la oración. Primera de Pedro dice 3:17: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
Qué tremendo, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y quiénes son justos, iglesia, personas que me escuchan? ¿Sabes? Muchas ocasiones, ¿verdad? Nos preguntábamos aquí los cristianos cuando hacían esta pregunta: levanten las manos los que son justos, y mucha gente la bajaba, sin saber, hasta que explicábamos que Jesucristo, a través de morir en la cruz del Calvario y resucitar, y al morir en la cruz, Él canceló el acta de todos los pecados que tú y yo teníamos, ¿sabes? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Con su muerte y resurrección, pagó el alto precio de todo lo que tú y yo hicimos, ¿verdad? O hemos hecho en esta tierra al pecar. ¿Amén o no? Entonces Él pagó el precio con su propia vida, haciéndonos justos, lo cual quiere decir que ahora tú y yo tenemos una buena relación con su papá, con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Jesús fue el puente que pagó para tener esa relación correcta. Porque cada vez que yo me presento ahora, o tú con nuestro Padre Celestial, Dios no ve nuestros pecados y nuestras iniquidades, sino ve el sacrificio de la sangre de su Hijo para el pago de eso. Hoy tú y yo somos justos, no porque seamos buenos de antemano tú y yo, sino porque Jesús nos hizo justos. Entonces, ¿qué nos dice aquí la Escritura? Otra vez en 1 de Pedro 3:17. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus ¿qué? A sus oraciones. Hermanos, es el momento de venir y clamar, es el momento de restaurar nuestra tierra, es el momento de ponernos a cuentas, como dice también la Escritura, ¿verdad? Confiadamente ante el trono de justicia para el oportuno socorro. ¿Por qué para el oportuno, hermanos? Porque no vamos a ser eternos en esta tierra. Entonces tú y yo urge que nos pongamos a cuentas para tener una relación correcta, para que el Señor, aparte de sanar nuestra tierra, nuestra vida, nos empiece a restaurar, para tener poder y para seguir estableciendo el reino de los cielos. Esa es la segunda condición, entonces, la oración. La tercera condición, ¿cuál es? Si mi pueblo me busca. ¿Sí? Amén. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor no nos dice, verdad, que tenemos que buscarlo? ¿Cuántas veces? Mira, ya en Jeremías 29, 13 al 15, los versos, acompáñame. Jeremías 29 del 13 al 15 dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme, te dice el Señor. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Wow, mira, si tú estás intranquilo porque has pecado, si tú estás intranquilo por tu carácter, por tu forma de vivir actual, hermano, no tienes más que, te dice el Señor, búscame en oración, hijo, humíllate, ponte de rodillas, o pon tu corazón de rodillas, reconociendo la maldad, reconociendo que no has caminado bien. Y dice el Señor aquí otra vez, ¿verdad? Dice: pondrá fin a nuestro cautiverio y restablecerá nuestro bienestar. Dime si no tenemos un Dios bueno. Dime si no tenemos, como dice la Escritura, un abogado que intercede, que es Cristo Jesús. Wow, Señor. Un sumo sacerdote, el cual le cargamos de nuestros pecados, y Él intercede ante su Padre para que nos perdone esos pecados y sane nuestra tierra y nos pueda restablecer como antes estábamos. ¿Y cuál será el resultado si hacemos todo esto, hermano? Dice la Escritura al final: yo lo escucharé desde el cielo, esa oración, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Te das cuenta? Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra vida. Wow, Señor, qué hermoso es esto, ¿sí o no, hermano? Él está dispuesto, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal, hermano. Mira, te voy a llevar, ¿sí? Y te voy a mostrar la importancia de lo que Dios está hablando el día de hoy. Si se humillare mi pueblo. Wow, Señor. Híjole, Señor. Mira, vamos a Lucas, por favor. Acompáñame al libro de Lucas y vamos a ver algunos de los representantes de la Biblia que cumplieron estas cosas que el Señor nos está diciendo en esta oración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Te hago una pregunta antes de ver Lucas. Cuando a ti se te pierden cosas de valor, ¿cómo las buscas?
¿Cómo las buscas? Cuando de repente no encontramos las llaves de nuestro carro y se nos hace tarde para el trabajo o algo. Andamos buscándolas, como decían, ¿verdad? Nuestras madres, nuestros padres, nuestros familiares, la estamos buscando por cielo, tierra y mar. ¿A poco no ese dicho? ¿Cómo le haces entonces inclusive cuando tú pierdes algo de valor, hermano? Por ejemplo, tu iPhone. ¡Uy! Dice uno, ¿dónde está? Y vas y buscas y escudriñas hasta no encontrarlo, ¿sí o no? Así el Señor espera que los busquemos, ¿sabes? Porque el Señor tiene pensamientos de bien, te digo, y no de mal. Porque el anhelo de nuestro Dios, hermano, es restaurar nuestra vida, sanar nuestra tierra. Y si el día de hoy, hermano, usted y yo reconocemos ante la presencia de Dios que necesitamos arrepentirnos y volver a Él, adelante, hermano. Es el momento para tomar estas palabras. Mira, yo te voy a llevar precisamente, ahora sí, a Lucas, por favor. Vamos a Lucas 19 y vamos a ver la historia de ese hombre llamado Zaqueo, hermano. ¿Por qué vamos a ver la historia de Zaqueo? De Lucas 19, del 6 al 10, hermano. Porque, ¿sabes? Zaqueo era un hombre importante para su tiempo. Tú ya lo sabes, hermano. Zaqueo era un hombre bajo de estatura, pero con una inteligencia más allá de lo normal. Era precisamente el cobrador de impuestos. Era un hombre con poder para poder, ¿verdad?, ejercer ese tipo de poder y autoridad sobre las personas. Y sabes, su vida no estaba caminando bien. Él había defraudado seguramente a mucha gente desde el punto de vista, ¿verdad?, se puede decir hasta legalmente, ¿no? Porque tenía ese puesto, tenía él el poder de cobrar los impuestos a los demás. Pero ¿qué sucedió con Zaqueo? ¿Te puedes imaginar lo que él estuvo viviendo? ¿Te puedes imaginar cómo a través de esos pecados, de lastimar a gente, de abusar, se sentía realmente en las noches? Cuando podía ver que su riqueza, que su posición la había formado de defraudar y de lastimar a los demás. Seguramente el pecado no lo dejaba tranquilo, no tenía paz. ¿Sabes? Porque muchas veces es fácil pecar, pero cuando el pecado nos alcanza, hermano, es cuando realmente te estremeces. A Zaqueo, ¿sabes? El pecado lo había alcanzado. Por eso lo que hizo fue humillarse y arrepentirse. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo yendo a buscar a Jesús, desde su posición de alto funcionario, de pudiente todo. Se quitó el egoísmo y dijo, ya no puedo vivir con esto, yo necesito sanar mi vida. Y Jesús lo puede hacer. Entonces se humilló, ¿cómo? Primero al ir a buscar a Jesús, al buscarlo de una manera diferente, subirse con peligro a un árbol sicómoro, con peligro de perder inclusive la vida o de lastimarse grave. No le importó que la gente lo viera. ¿Sabes de esas veces que dice la persona, necesito que alguien restablezca, necesito que alguien sane mi tierra? Y entonces va a ver a Jesús, y Jesús cuando está, ¿verdad?, caminando por ahí, dice la escritura que voltea y ve a Zaqueo y le dice, Zaqueo, baja, porque hoy quiero estar conviviendo contigo en tu casa. ¿Y qué hace Zaqueo? Ya lo hemos dicho, se llena de alegría, ¿verdad?, y un corazón rebosante al poder humillarse, arrepentirse y sobre todo, ¿sabes qué?, buscar a Jesús. ¿Y qué hizo con él Jesús? Perdonó sus pecados y sanó su tierra. Mira, vamos a leerlo. Una vez que Zaqueo, ¿verdad?, se baja de ese árbol y se va gozoso a recibir a Jesús, invita a gente como él, como diciendo, vengan los que no tenemos tranquilidad, vengan los que ahora estamos abatidos, vengan los que estamos en pecado y sentimos, ¿verdad?, cómo nuestra vida se va perdiendo y no podemos tener tranquilidad. Vengan y humillémonos frente a este hombre llamado Jesús. Y fíjate lo que dice una vez que ya pasaron las cosas. En Lucas 19, 6 al 10 dice, Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, ¿fue a hospedarse en casa de un pecador de esa fama? Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le volveré 4 veces más. Fíjate qué tipo de arrepentimiento, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Si se humillara en mi pueblo, si se humillara en mi pueblo. Este hombre era un judío, ¿sí? ¿Amén o no? Si se humillara en mi pueblo y se arrepintiere
¿verdad? ¿Sí o no? Y se alejara de ese camino, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús en el 9? Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, el Señor no te viene a juzgar, hermano hermoso. El Señor lo que desea con todo su corazón es que tú lo busques, es que tú reconozcas, es que tú te arrepientas para que Él pueda, ¿verdad?, nuevamente restaurar tu vida totalmente. Wow, Señor, me encanta esta. Y mira, allí en Lucas también 18, los versos 9, ¿verdad?, 14. ¿Te acuerdas de ese publicano? ¿Te acuerdas de ese fariseo? Aquí está esta parábola, dice aquí, Lucas 18 del 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. ¿Te das cuenta que cuando hay gente que desprecia las cosas, que se llena de arrogancia, ¿verdad?, que se llena de egocentrismo, ellos son faltos de humildad? Entonces es bien difícil que alguien, inclusive del pueblo de Dios o fuera, pueda reconocer sus faltas o lo que se está viviendo. Generalmente se conmiseran, generalmente, ¿qué me está pasando? Pero nunca, ¿verdad?, hacen a un lado a Dios, pero no se dan cuenta que es la forma de vida, o esa forma de vida lo que los ha llevado a ese punto. Y aquí dice el 10, 2 hombres fueron al templo a orar, uno de era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todos mis ingresos. Qué tremendo, ¿no? Qué hombre, fíjate, estaba cumpliendo con parte de la ley importante, porque luego los criticamos. No, este hombre daba de sus bienes, este hombre cumplía con la ley, pero tenía un problema grave, ¿sabes? Su pecado era la arrogancia, su pecado era la autosuficiencia, su pecado es haber hecho a Dios a un lado para decir que por sus fuerzas Él estaba haciendo las cosas. Y además la crítica, cuando hay crítica sobre otros, ¿sabes?, es falta de humildad, es falta de reconocer que todos en este mundo necesitamos ese Dios bueno y misericordioso. Sin embargo, fíjate la actitud de este hombre, de este publicano, ¿verdad? Dice en el 13, en cambio, el publicano o el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal del dolor mientras decía, o sea, imagínate este hombre cómo iba de abatido por el pecado que estaba viviendo. Hermanos, muchas veces el Señor tiene que redarguir nuestro corazón por lo que estamos viviendo, y a veces, hermano, entra una conciencia, ¿verdad?, como inconsciencia, entra un estado uno que realmente no se da cuenta de eso. Gracias a Dios, ¿verdad?, este publicano fue a humillarse. ¿En donde? Fue a buscar la presencia de Dios, fue a orar y fue a pedir perdón, y sobre todo se arrepintió, hermano. Porque fíjate lo que dice la Escritura. Entonces dice aquí, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí. Otra escritura dice, sé propicio a mí, o sea, ten compasión de mí porque soy un pecador. Wow, fíjate nada más la forma de tal humillación, ¿no?, de llegar y decir, Señor, no soy digno, Señor, porque este pecado que he hecho, Señor, ha hecho mella en mi corazón, me siento avergonzado, me siento abatido. No es un mero remordimiento, Señor, es darme cuenta de la maldad que estoy haciendo, Señor, aún teniéndote a ti. Y entonces, ¿cómo fue? A humillarse en esa posición. No soy digno, Señor. Y simplemente se golpeaba su pecho como diciendo, ten compasión y misericordia de mí, Señor. Restaura, en otras palabras, mi vida, Señor. Sana mi tierra, Señor. Perdona este pecado que no me permite vivir después que ya fui consciente de él. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Escucha, hermano. Fíjate nada más qué le dice el Señor precisamente aquí. Escucha, por favor. Dice lo siguiente. Escucha, en el 14. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados.
¿Ves la importancia de reconocer lo que uno ha vivido, lo que uno está haciendo? Amén, iglesia. Hoy el Señor te dice: yo soy un Dios restaurador, ¿sabes? Y lo que quiero es sanar tu tierra. Así es que yo te pido, iglesia amada, si tú has pasado por esto, si tú a veces, ¿verdad?, no te das cuenta de lo que estás viviendo, pero obviamente estás viviendo tribulación o situaciones, no te justifiques, hermano hermoso, porque la Escritura es como un espejo, es clara, ¿sabes? Si usted no le está dando honra a Dios a través de su vida, no diga: es que todos ya hacen esto, es que yo soy cristiano y el Señor es perdonador. No, el Señor hoy te dice: ¿sabes? Necesito que rectifiques tu vida de acuerdo a mi palabra. Si usted, jóvenes, no están honrando a su padre, están en pecado. Si usted, hermano, está viviendo una vida fuera de la Escritura, también hoy necesita ponerse a cuentas. Y sabes, no quiero que tengas temor, porque el Señor no te señala. El Señor lo que desea con todo su corazón es que usted pueda ser restaurado a través de humillarse, pedir perdón, a través de buscar su consejo en la palabra y a través de obedecerlo. Entonces el Señor, ¿qué dice? Perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Oramos, iglesia. Señor, esta mañana, Señor, te pedimos que tú redargullas nuestro corazón, Señor, y que nos muestres a nosotros, Señor, esos pecados ocultos, esos pecados que ya se han hecho iniquidades y nos hemos acostumbrado, Señor. ¿Para qué, Señor? Para pedirte perdón, para arrepentirnos y hacer las cosas de manera correcta. En el nombre de Jesús, Padre, habla a cada persona y a cada corazón, porque tú dices, Señor, que por todo el tiempo que te busquemos te vamos a encontrar. Y hoy, Señor, te hemos venido a buscar, y que esta palabra, Señor, se haga carne en nuestras vidas y que la podamos aprovechar también para bendecir a los de nuestro hogar, Señor, y para que nuestras generaciones entiendan, Señor, que tenemos un Dios bueno, pero también es un Dios justo. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia amada, le mando un fuerte abrazo. Personas, familias que escucharon este mensaje, no se preocupe por los demás, no diga: esta palabra es para tal. Tome lo que le corresponde, y si realmente usted está fuera de la palabra, póngase a cuentas, ore como dice el Señor, y Él va a restablecer su vida. Amén. Les mando un fuerte, un cariñoso abrazo, porque esta palabra hoy nos da vida, hermano, porque lo que Dios quiere es sanarla. ¿Hecho? Y verá cómo con Dios, hermano, las cosas son completamente diferentes. Y a veces por temor usted no se da cuenta, pero no se preocupe, dice el Señor, ¿verdad? Que si usted se humilla, ora, lo busca y se arrepiente de eso, ¿verdad? El Señor va a sanar su tierra. Así es que, iglesia, nuevamente un abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 11. No te pierdas estos mensajes y sobre todo, escúchalos para vivirlos. Dios te bendiga.